Probablemente los jeroglíficos son el más primitivo sistema de escritura. Entre los pueblos que vivieron la confusión de la multiplicación de las lenguas en Babel, Pensaba Sir Thomas Browne. los egipcios fueron los más listos, pues evitaron la confusión inventando una lengua de objetos. Esta escritura, escribió, puede que contenga la lengua que hablaron Adán y Eva. Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. jeroglífico procede de hieros, que en griego significa sagrado, y glyphein, que significa cincelar, grabar. Hasta su desciframiento, se creía que los grabados sagrados egipcios representaban directamente cosas, seres o principios, e incluso que mediante su manipulación era posible intervenir en la realidad, es decir, hacer magia. En palabras de Giordano Bruno, Los egipcios usaron los jeroglíficos para conversar con los dioses y así conseguir resultados extraordinarios. cuando las tropas de Napoleón luchaban en Egipto contra los británicos, esta concepción cambió. Al fortificar la ciudad portuaria de Rosetta, los franceses hallaron una piedra. Contenía un mismo mensaje en 3 escrituras diferentes: egipcio jeroglífico, egipcio demótico y griego antiguo. Un brillante joven que sabía griego, latín, hebreo, árabe y copto se obsesionó por descifrar las partes escritas en egipcio, y lo logró. La clave estaba en que en muchos jeroglíficos no representaban ideas, sino sonidos. El egipcio jeroglífico, que se había utilizado durante más de 3.600 años ininterrumpidamente y llevaba 1.400 años sin entenderse, volvió a ser comprendido gracias a la genialidad y empeño de Champollion. Los glifos de las estelas de Quiriguá, del Naranjo o de Uxmal son símbolos, sonidos o una combinación de ambos. ¿Todas las estelas mayas están escritas en la misma lengua? ¿En el mismo dialecto maya? ¿Son los glifos mágicos? ¿Logrará Google Translate traducirnos los antiguos monumentos de las selvas mexicanas a partir de una simple fotografía? ¿Cómo la ingeniería contribuye hoy a desvelar los enigmas del pasado? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Paco Román. Edgar Francisco Román Rangel es doctor por la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, donde se dedicó a estudiar cómo la visión computacional y el aprendizaje de máquina pueden ayudarnos a entender los jeroglíficos mayas. Continuó su trabajo 4 años más en la Universidad de Ginebra y hoy es profesor del Departamento Académico de Computación del ITAM, donde continúa investigando las aplicaciones que la visión computacional tiene en diversos ámbitos de nuestra vida. Bueno, muchas gracias Paco por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Muy contento. Y gracias a la biblioteca por hospedarnos hoy en este episodio especial. Súper bonito el lugar, ¿no? Sí. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿qué es para ti un jeroglífico? Dimos una definición muy mística, pero para ti, ¿qué es un jeroglífico? Sí, buenísimo. Bueno, no soy arqueólogo ni historiador, me cuesta trabajo definir en sí qué es un jeroglífico, pero bueno, yo los entiendo como pues son símbolos que permitieron un tipo de escritura primitiva, como normalmente los conceptualizamos, aunque realmente no dejan de ser caracteres, ¿no? Digo, alguien tal vez en 100 años o en 200 años piense que el alfabeto latino sea jeroglíficos. No lo sé, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso son representaciones visuales de ideas que alguien quería transmitir. De ideas y sonidos, ¿no? Y sonidos, claro. En concreto, en los jeroglíficos mayas, cada símbolo individual puede ser una sílaba o un logograma, una idea, un sustantivo.
¿no? Entonces la combinación de ellos es lo que empieza a crear cosas más complejas, pero cada símbolo individual puede ser o una sílaba o un sustantivo. Bueno, tú nos lo decías, pero ¿qué hace un ingeniero dedicándose al desciframiento de la escritura antigua del sureste mexicano? ¿Cómo llegaste ahí? Mera curiosidad, siempre desde pequeño me gustaron las cosas de historia. Normalmente no le había puesto mucha atención a la arqueología o a la epigrafía, sino más bien a la historia, ¿no? Que me gustaba que me contaran historias o yo contar historias. Entonces, cuando yo quería hacer mi doctorado, yo quería hacer algo mi formación es de computólogo, yo quería hacer cosas que fueran de computación, pero que tuvieran alguna aplicación histórica o relacionada, ¿no? Y entonces me tardé un rato buscando y encontré este proyecto que era un proyecto que ya estaba aprobado por el Fondo Nacional Suizo de Ciencias, como el CONACYT suizo, y estaban buscando un doctorante, un investigador. En computación. En computación. Era un proyecto de computación. Ajá. Era un proyecto, es un instituto de inteligencia artificial y el investigador principal él fue el que propuso esta idea. Ahorita les cuento cómo me acuerdo yo que me contó él que se les ocurrió esta idea. Ajá. Pero en todo caso yo llegué ahí porque yo estaba buscando algo que fuera computación, historia, Europa Central, pagado. Sí. Para poder viajar. En el orden inverso, ¿no? Primero pagado, luego... el orden de los factores no altera el producto. Era un AND. Era un AND de las cuatro cosas. Y finalmente, después de un rato, encontré este proyecto y les gustó particularmente que fuera mexicano, claro. ¿No? Como que creyeron que yo no les iba a saber maya. No sé nada de maya. Aprendí ahí un poquito de cosas. No hablar maya, sino un poquito de cosas sobre la epigrafía. Y fue que ahí que llegué. Y el objetivo de ese proyecto en particular era reconocer símbolos de manera individual, ¿no? Todo eso salió porque había un arqueólogo, bueno, existe el arqueólogo, pero ya no trabaja en el INA. ¿Quién es? Carlos Payán. Ah, sí. Él estaba trabajando en el INA y él estaba haciendo un proyecto. Coincidimos en el posgrado, él y yo, Carlos Payán. Se conocen, ¿no? Casualidades. Sí, bueno, sí. Entonces, él estaba haciendo un proyecto para el INA donde estaba documentando de manera fotográfica todos los monumentos que se encontrara en sitios mayas. Ajá. Entonces, tenía ahí un acervo enorme de fotografías donde están los símbolos y todo. Y entonces, al que fue mi asesor en aquel tiempo del doctorado, se le ocurrió, bueno, ¿qué van a hacer con ese acervo, ¿no? Lo tienen ahí, pero ¿qué van a hacer con él? Les interesaría que investigáramos si podemos tener un modelo de visión computacional que pudiera ayudarles a descifrar algo, al menos a reconocer, ¿no? No sabíamos exactamente a qué nivel podíamos llegar. Empezamos solo con reconocimiento de símbolos, no llegamos a la parte de descifrar. O sea, identificar qué símbolos están en la estela y trasladarlos a la computadora. Correcto, o sea, si había una A, B, C o D, ¿no? Okay. ¿Y el significado? El significado nos los dieron los arqueólogos, para los que conocemos, a los que conocían, pero entonces, no llegamos a la parte de hacer desciframiento. Entonces, ahí hay una cosa muy importante, ¿sí? Que la interpretación de las cosas no las pueden hacer las computadoras. Correcto. No, bueno, no hasta ahora, no. Okay. Pero sí, correcto. Sí, Oye, sí. ¿Y cuál es el estado del desciframiento actualmente? Porque justamente has dicho que hay algunos que sí conocemos su significado y otros no. Pues mira... O sea, ¿qué tanto podemos leer de lo que me contó Carlos, recuerdo que era alrededor del 80%. De los símbolos conocidos, alrededor del 80% conocemos su significado. Hay otro 20% que no se conoce. Y por lo que me contaba él... ¿De casualidad sabes cómo encuentran el significado? Porque eso debe ser maravilloso, porque es decir, los arqueólogos, antropólogos tienen que ir relacionando unas cosas con otras hasta que le dan y dicen, ok, esta cabeza significa tal cosa. Sí, correcto. No hay una piedra roseta de la epigrafía maya, ¿no? Pero... hay pequeñas piedras rosetas, hay pequeñas, ¿no? Exacto. Lo que han hecho es match entre algunos códices que se encontraron o ideas y traducciones que se hicieron en el siglo XVI, siglo XVII por personas que lograron sí, yo recuerdo. Pero son como fragmentos, correcto. Entonces no es trivial, ¿no? Tienen que ir haciendo el match. Creo que hay un cronista, Diego de Landa, que en la relación de las cosas de Yucatán dejó escrito un sílaba, o sea, la traducción de ciertos glifos, más que su traducción, el sonido que representaban. Y eso fue una clave para saber que algunos de esos glifos
eran sonidos. Correcto. ¿No? Entonces, pequeños indicios así. Y pasa algo bien interesante que, como todos los alfabetos, pues va evolucionando en el tiempo. La representación visual, ¿no? Entonces, a lo mejor en el preclásico escribían la sílaba K de alguna manera, y luego la sílaba K en el clásico cambió de representación, y en el posclásico desapareció, ya no se usaba, ¿no? O cambió de representación nuevamente. Entonces, ahí, Por ejemplo, en matemáticas tienes dos representaciones para el cero, ¿sí? Una que es como una conchita y otra que es como una cabecita. Y son dos representaciones diferentes. La cabeza es cero porque está vacía. A eso es a lo que aspiran los sabios taoístas. No te A contesté. tener la cabeza vacía de pensamiento. No te contesté, ¿eh? Y también tiene un eje transversal ahí, ¿no? El tiempo. Perdón, acabo de decir el tiempo. No, el otro es el espacio. Porque a lo mejor en cierta ciudad se usaba la sílaba mi, pero en la otra ciudad no. Hasta el clásico se empezó a usar la sílaba mi ahí. O sea, se usaba el mismo sistema para representar dialectos diferentes, quizás, del maya. ¿O no? ¿O era la misma lengua? ¿O no sabemos? Yo no lo sé, creo. Okay. Si Habría recuerdo que- bien, okay. es la misma lengua Sí. y tiene varios dialectos. Okay. Y hay 4 principales, cuyos Ok. nombres no Ok, recuerdo ahorita. Pero sí puede ser que algunos símbolos, o sea, algunas representaciones visuales se ocupaban en una y en otra no. O sea, eso a mí me ha pasado, por ejemplo, estuve un año con una beca en Hong Kong y viajé un poquito por China y sucedía algo fascinante, y es que los chinos de Hong Kong y los chinos de mainland, del continente, podían leer lo mismo, pero lo leían de formas diferentes Claro. y no se entendían al hablar. Entonces es curioso, ¿no? Porque el mismo sistema de escritura estaba reflejando formas de hablar diferentes. Claro. Bueno, ¿y cómo fue tu trabajo? Desde la computación, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo nos lo podrías contar para aquellos que no tenemos ni idea de ingeniería? Muy bien. El tipo de trabajo que estuvimos haciendo fue una sección una parte de inteligencia artificial que se conoce como aprendizaje de máquina, y concretamente aprendizaje supervisado, que consiste en, básicamente, tienes un set de datos de entrada, tienes un set de variables de salida, que son como tus variables objetivo, y tú tratas de encontrar una función que te mapee la entrada a la salida, ¿no? Que te transforme y te diga qué salida es. Y entonces, en este caso, nuestras entradas son imágenes y las salidas son las etiquetas, a qué símbolo corresponde, ¿no? Sí, podrían ser etiquetas o podrían ser logograms, ¿no? Sus ideas, sustantivos. Ajá. Y entonces la primera parte pues, consistió en compilar una base de datos que pudiéramos utilizar para entrenar estos modelos. Eso tomó un rato, fue mucha ayuda de los arqueólogos, que ellos nos pasaban los datos, nos decían, mira, aquí están algunos símbolos. Manualmente estuvimos ahí haciendo marcado, crop y limpieza de datos. Y bueno, terminamos armando nuestra base de datos. Teníamos, si recuerdo bien, al final como 25 diferentes símbolos, bueno, no los símbolos visuales, sino etiquetas, clases, logograms, podríamos decir. Cada uno podría tener más de una representación visual, pero eran 24, 25 símbolos, ¿no? Y por cada uno de ellos podríamos tener entre unos 30 ejemplos y las clases más populares 100, porque pueden imaginar que algunos símbolos son más populares que otros, como cualquier lenguaje, ¿no? Entonces está súper desbalanceado, ¿no? De 20 a cientos. Y bueno, lo que estuvimos haciendo después fue algunas técnicas de extracción todavía no existía, sí existía Deep Learning, pero no era súper popular, ¿no? Entonces había mucho de trabajo manual, mucho feature engineering, y entonces así a manita, a ver qué característica le puedo medir al símbolo para hacer una representación matemática, un vector que lo represente y que no lo confunda con otro, ¿no? Entonces, ¿en qué te ayuda la computadora? ¿Si lo hacían manual? Manual es un decir. Bueno. Pero no, es que... No, es bueno. Cuidado, sí. El diseño es manual, pero bueno, ya para procesar los 800 perfecto. símbolos, pues lo corres ahí. Entonces tú diseñas manualmente cómo es el proceso. Perfecto, y claro. Entonces, y mides cosas como la curvatura del símbolo en las esquinas, un histograma de cómo están las orientaciones de los bordes del símbolo. Si eran tan precisos en hacer sus símbolos, porque a final de cuentas los hacían con cincel. Entonces no puede ser tan preciso, es decir, medir con mucha exactitud la curvatura. No sé si realmente te lleva a resultados homogéneos o no. No, los escritores son bastante estadísticos, o sea, son más bien como basados, no sé, probablemente la sílaba K
si le pensáramos en un histograma de las orientaciones de sus bordes, a lo mejor tiene una moda alrededor de los 35 grados y luego otra alrededor de los 70, no sé. Sí, ¿no? pero otros tienen a los... Y otros tienen otros. Sí, de acuerdo. Sí, exacto. De acuerdo. Entonces es un poco así, y ya luego pues meter eso a un clasificador y ver qué te dice el clasificador, y si no, pues regresa. Y mi sensación yo terminé mi doctorado en 2013, en 2012 empezó más o menos el resurgimiento de Deep Learning, y en 2014 era bastante popular ya, y fue un shock, al mismo tiempo interesante todo, pero fue un shock. Me pasé 4 años y medio diseñando descriptores estadísticos a mano, y ahora la máquina lo podría aprender. Por eso te lo pregunté. Sí, la máquina lo podría aprender. Pero bueno, lo podría aprender. Si tienes cientos de ejemplos, el aprendizaje más o menos, ¿no? Si tienes 1,000,000, pues tiene un soporte estadístico fuerte, ¿no? Pero con los poquitos que teníamos, 20, 30 para algunas clases, no estamos seguros que también hubiera aprendido de manera automática, quiero decir. Carlos, en todos los episodios nos traes sorpresas. Hoy de que nos vas a hablar del 1, del 0, de los jeroglíficos mayas, de los glifos mayas. De los banqueros suizos. De astronomía. De los banqueros Ahora suizos. Sí me sorprendiste. Escúchame. Hay 3 momentos en la historia de la humanidad que son fundamentales para calcular. 1 es el sistema posicional. 2 es la aparición de los logaritmos. Y 3 es la calculadora. Computadora si quieres, pero la calculadora, ¿sí? Entonces les voy a hablar del primero. Que utiliza jeroglíficos, por supuesto, pues los números son jeroglíficos, ¿sí? Entonces... para mí, bastante. Leonardo de Pisa, hijo de Bonacci, que lo llaman Fibonacci, para todos aquellos que sepan, lo mandó a estudiar al norte de África, que eran civilizaciones muy mercantiles en esa época, y él era italiano, de Pisa, y había mucho comercio ahí, entonces querían desarrollar el comercio de una manera pues, más adecuada, más rápida, porque ahí en esa época se utilizaban los números romanos, y para hacer las cuentas, una simple resta para hacerla en números romanos es un jeroglífico, ¿sí? Entonces, en 1202, Leonardo de Pisa escribe un libro que se llama Libera Bacci, en donde enseña y presenta a toda Europa el sistema indoarábigo, ¿sí? Que nace en la India, pasa a los árabes, ¿sí? Al-Khwarizmi escribe su libro, y de ahí pasa a todo el mundo arábigo del norte de África, donde lo toma Leonardo de Pisa y lo lleva a Italia, donde efectivamente se dan cuenta que es algo pues, que ayuda muchísimo, que funciona muy bien, etcétera, etcétera. Pero lo que es increíble es que esa notación indoarábiga que se empieza a utilizar en el siglo XIII, los banqueros suizos tardan en utilizarla 2 siglos. Es decir, ellos no la utilizan más que hasta el siglo XV, lo cual es increíble, ¿no? ¿Por qué? Por desconfianza, porque dicen, es que el 3 muy fácilmente me lo pones como un 8, es que el 5 no sé qué, es que el 1 lo puedes transformar en un 4, etcétera, etcétera. Qué interesante. Todo por desconfianza, ¿sí? Entonces, bueno, pues los jeroglíficos, por eso te decía, pues sí hay que llevar mucho cuidado para que sean exactitos los mismos, ¿no? Ahora ya estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Y le escribimos los números rápidamente, ¿no? La otra parte que es también muy interesante es la de las operaciones, ¿no? Sobre todo los símbolos matemáticos, ¿sí? El más y el menos no aparecen más que hasta 1489. O sea, poco antes de que Colón se saliera. Exactamente. Los escribe, y además es interesante darse cuenta que estos aparecen en un libro que se llama Mercantile Arithmetic, que es... pues, para hacer cuentas, ¿no? Y ahí es donde utilizan esos símbolos. Pero pues todavía tardan mucho más en aparecer signos como el de multiplicación y sobre todo el de división. Que el de división, el que aparece no es como muchos utilizan, los europeos muchas veces utilizan nada más 2 puntos, y nosotros utilizamos 2 puntos y una rayita adentro. ¿Sí? Para escribir la división. Y ese es el símbolo que introduce Johannes Rán, suizo, en 1659. Tardan muchísimo esos signos en aparecer. Y el último que aparece es el de igualdad. Y el de igualdad,
lo pone así el que lo propone, que es Johann Ram, el que lo propone y dice, es que no hay nada más parecido a dos líneas paralelas. Entonces vamos a tomar dos lineecitas paralelas para mostrar que esa es la igualdad. Qué bonito. Entonces esas son las historias, digamos, de los jeroglíficos matemáticos. Los alumnos me dirán ahorita que los jeroglíficos son la integral, son la d de x, son etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en fin, este es el inicio de la historia. Y luego siguen los otros avances que hubo para poder calcular bien y llegar hasta lo que tú haces. Claro. Oye, pero mientras no usaban esos símbolos, pero algo tenían que haber usado Lo escribían. para representar. Lo escribían. Sí, dividido por, menos. multiplicado por. Ajá. No, bueno, pues imagínate, digo, no he visto yo cuentas hechas en números romanos, No, pero debe seguro ser, que deben de existir en algún sitio y deben de utilizar también símbolos, ¿no? Porque a final de cuentas, por ejemplo, el menos es una palabra latina, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, y también como cuentan en lugares perdidos del mundo, ¿no? En el Amazonas. Sí, ¿Cuál es el sí, sistema no, que bueno, utilizan para la contar? historia Sí, de también. la numeración es fantástica. Y ahí aparece la de los mayas, La ¿no? numeración maya, Que claro. tiene la gran fortuna de ser una numeración posicional, Ujú, ¿sí? Que ujú. depende en dónde esté. Y y no puede existir una numeración posicional sin el cero, porque el cero aparta el lugar. A ver, para los que nos oyen, ¿qué es una numeración Por ejemplo, no es lo posicional? mismo, El cero en un lugar antes que no después. es lo mismo decir, 0,1 que 1,0. evidentemente, ¿vale? Es decir, el 1 representa una unidad en lo último y representa una decena en lo otro. Ok. Pero ¿cómo sabes que representa una decena? Porque aparta el lugar el 0. Ujú. El 0 le pone un lugarcito, Ujú. ¿sí? Hay otras civilizaciones que el 0 lo utilizaron eso, para apartar lugar, pero no como el concepto de 0, porque el concepto de 0 y de vacío les costaba mucho trabajo. Hay Ya. civilizaciones que lo usaban nada más para apartar lugar. Ujú. ¿Cómo Oye, hacen en cómputo para apartar lugar? ¿cómo hacemos en cómputo para apartar Para lugar? apartar un lugar de un chip. Simplemente no lo... ¿Lo marcas o no lo marcas? ¿No? ¿Lo Bueno, cargas o no lo cargas? ¿No? entonces Ajá, sí, ahí sí, es sí. donde el 0 también juega un papel Claro. fundamental. Ujú, sí, sí. Oye, Paco, ¿Sí? antes estábamos hablando de si es necesario tener una piedra de Rosetta o no para lograr descifrar una lengua que no ha sido descifrada. Algunas de las lenguas que todavía están pendientes de desciframiento, hay una supuesta escritura en Vincha, en el centro de Europa, en la desembocadura del Danubio, que no se sabe si es escritura o no. En la antigua Grecia hay un famoso disco de Faistos que no se sabe si es un juego de parchís o, bueno, más de oca más bien, o por el contrario es una escritura. Está el lineal A, el lineal B, sí se ha medio traducido, pero el A no. La inteligencia artificial, la computación, ¿nos puede ayudar a descifrar escrituras sin piedra de Rosetta o no? Uf, qué buenísima pregunta. Okay. Yo soy de... te vas a encontrar quien diga que sí, quien te diga que no. Yo soy de la idea que no, si no tienes una referencia. Las computadoras saben hacer Cada vez te respeto más, Paco. Cada vez te respeto más. Sin lugar a dudas, yo también soy de esa idea. ¿Sí? Es decir, la computadora no puede hacer todo. No y hace tienes más. que darle la información para que lo pueda hacer. Claro, Pero te claro. debe de poder marcar patrones más o menos rápido. Te puede identificar patrones, te puede sugerir. Piensa en el concepto de extrapolar, ¿no? O sea, si esto significa tal, si esto significa tal, pues la tendencia te dice para allá. Entonces, el siguiente valor que descubres que no conoces, pues puedes hacer una suposición, una inferencia, ¿no? Una extrapolación de qué podría significar. Pero bueno, para que lo compruebes, pues necesitas un soporte estadístico grande. Probablemente necesitarías encontrar varios escritos donde veas que coincide y que sí es cierto, ¿no? Y el desciframiento de todas estas lenguas, incluida la maya, ha tenido actualizaciones, ¿no? A lo mejor en algún momento se cree que cierto símbolo significaba tal cosa porque era lo que te había dado los patrones que habías visto hasta el momento, y después encuentras otros y te das cuenta que pues no era otra cosa. Estamos ¿no? equivocados. Lo que te puede ayudar la computadora es que pues lo va a hacer más rápido. O sea, una persona contando los trazos o revisando el contexto donde aparecen, pues se puede, no sé, a lo mejor se tarda 5 años y la computadora se va a tardar 2 meses, no sé, no sé, un ejemplo. Sí, sí. Pero de eso a que solito salga y no tiene la capacidad creativa, vamos. ¿no? Ok, muy interesante. Que el humano puede tener. Muy bien. Pues como en todos los episodios, Julia ha salido a preguntar a sus compañeros. ¿Te sabes alguna adivinanza? ¿Qué hace una vaca en una mina?
Sí, la digo. Ok, ¿qué criatura empieza su vida en 2 patas? Después, no, empieza su vida en 4 patas, después en 2 y después en 3. ¿Quién es algo y nada a la vez? Sí, claro. Es la de soy pequeño como un ratón y cuido la casa como un león. Sí. Si dices mi nombre, no existo más. ¿Qué soy? Bueno, esta semana las andanzas fueron un poquito diferentes porque no preguntamos directamente la palabra de la que estamos hablando hoy, pero pues se relaciona en el sentido de que las adivinanzas son como un enigma y en este caso los alumnos nos dieron ese enigma que resolver, ¿no? Lo que a mí me pareció muy interesante de las adivinanzas fue que me dieron muchos tipos de respuestas. O sea, no hubo persona que cuando le preguntara si se sabía una adivinanza no me dijera agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, que pues al final es muy sencilla y es algo que simplemente no sabemos, tenemos en la memoria. Pero también hubo otro tipo de adivinanzas, como por ejemplo la de la esfinge, ¿no? Que es el animal que camina en 4 patas y así. Y pues esa adivinanza es un poquito más compleja y se repitió muchísimo, creo que es muy famosa y pues también se debe a que lo estamos leyendo ahorita en Ideas, yo creo. Pero pues también hubieron otras adivinanzas, ¿no? Otras que eran chistes o otras que eran como un poquito más sencillas de responder. Y pues esto me lleva a preguntarle a Paco que si cree que las adivinanzas están relacionadas de alguna forma con descifrar un jeroglífico y si sí, con qué tipo de adivinanza se relaciona más. Si se relaciona más con las más lógicas y las más complicadas o si se relaciona también con las adivinanzas sencillas que escuchamos en nuestro día a día. Bueno, Es que, lo primero, sí, ¿alguna adivinanza? Tienes todo el programa para, pues, si te viene alguna. Por ahí estaba el león, el silencio y no, el candado, el silencio. Candado, sí. Había un par más que me sonaban y que sé que las he oído y no recuerdo. Creo ahora que la de respuesta. que es 4 algo... patas, 2 patas y 3 patas. Bueno, es así. Que nacen. No. Ese animal que nace con. Que camina a 4 patas, luego a 2 y luego a 3. El humano. Creo que dijeron la de que es algo y nada a la vez y creo que es como un hoyo, un agujero. Ay, qué O el- topológicos. Ahora, no es cierto, la confundí, era uno de... Ese es Entre más me quitas, más grande soy. grande. Sí, sí, no, la Sí. revolví. Bueno, nuestros oyentes se quedarán pensando y al final del programa tendrán la solución. Otra de las cosas a la que te has dedicado a través de la visión computacional es a identificar y clasificar cerámicas procedentes de Teotihuacán, el gran sitio mexicano, en el INAH. ¿Y cuál fue tu experiencia en ese caso? También un reto súper interesante, creo que un poco más frustrante que el primero de los mayas, por el hecho de no tener datos. Claro. Entonces, el reto en ese proyecto... Pero sí hay muchísima cerámica. Sí, pero no está digitalizada. Ah. La tienen en cajas guardadas. O sea, No, me llevaron al museo que en tiene el museo es Teotihuacán. impresionante la cantidad de cajas Lo que está tiene. expuesto se ve Sí, espectacular. padrísimo. Pero te pasan a la bodega. ¿Qué tal? Cajas y locura. cajas y cajas Sí, llenas. sí. Y está ahí guardada. Y está, o sea, los arqueólogos pues la pueden tocar y hacer hipótesis, pero si quieres tú procesarla digitalmente, pues primero tienes que tener a alguien escaneándola. Claro. ¿no? Entonces lo que hicimos, o sea, usamos un escáner 3D para Qué bonito. generar una forma tridimensional en la computadora. Y el reto ahí era armar el rompecabezas. Normalmente los arqueólogos cuando encuentran la cerámica pues, está Claro. rota, ¿no? Lleva años ahí enterrada, le pasó un camión encima o no sé. Entonces está rota. Pero no solo es armar el rompecabezas, es que a veces se rompió un vaso junto a una jarra, junto a un plato, junto a un molcajete. Claro. Entonces son 3 rompecabezas que están revueltos, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer fue clasificar, o sea, y nuevamente hacer un clasificador que te dijera, esto es de un vaso, esto es de un molcajete, esto es de una taza. Wow. Y hay partes de la cerámica, trozos, que son muy, muy descriptivos, ¿no? A lo mejor la esquina de la taza o la pata del molcajete, ¿no? Pero hay otros que son como muy, o sea, podría ser de cualquier pieza. Entonces, esos eran súper difíciles. Una pregunta, ¿ahí no se cuestionan si son falsos o no? Sí, es una pregunta que se hace. Nosotros no la exploramos en este proyecto, pero sí es una pregunta que los arqueólogos se hacen. Preguntas que intentan responder es, bueno, ¿de a qué pieza pertenecía? ¿Son falsos o son Porque todo México está lleno de tepalcates. todo lado?
Una pregunta que tienen es, hay una ofrenda que encontraron en Teotihuacán, pero el estilo no pertenece a Teotihuacán, pertenece a Guerrero, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí? Bueno, había mucho comercio, ¿no? Fue comercio, fue tributo, fue regalo, fue saqueo. ¿Por qué está acá? ¿No? Bueno, y la identificación de cerámicas es muy importante en la historia, no solo para exponerlas y para reconstruirlas, sino porque durante siglos ha servido para fechar los estratos arqueológicos. Es decir, es muy reciente esto de que a partir de los estudios de carbono se pueda fechar un estrato, como se hacía normalmente cuando hablamos de la historia de Roma, por ejemplo, era según el tipo de cerámica, imaginémoslo con Coca-Cola, según el tipo de Coca-Cola, el envase de Coca-Cola que te encuentras, pues desde el siglo XXI, del 1995, entonces un poco... Entonces, y la pregunta viene con las nuevas Coca-Colas que son imitación de las viejas. Pero eso también pasa con el neoclasicismo, ¿no? Es lo mismo en la historia del arte, ¿no? Sí, claro. Hablando de cerámicas, en Japón, como ustedes saben, hay un arte muy curioso, no sé si saben el nombre, kintsugi, pero el arte en lo que consiste es que cuando a los japoneses se les rompe, se les quiebra una cerámica, valoran no solo el repararla, sino el destacar esa herida que ha sido curada. Y entonces esas suturas la hacen a veces mezclando polvo de oro. Y bueno, como estas cosas siempre nos hace pensar en Margarita, nuestras almas y nuestra psicología, creo que es el momento de preguntarte a ti qué nos traes hoy. Bueno, dos cosas. ¿O sobre otras cosas? No había pensado en esto, pero me encanta. Y de hecho es una imagen que se ha vuelto muy popular en la psicología recientemente como un símbolo de la resiliencia, ¿no? De la capacidad de resistir las adversidades y salir adelante, incluso algunas veces todavía más fortalecido. Entonces esa idea de que donde estuvo roto ahora es dorado, creo que es algo muy bonito y muy inspirador, ¿no? Y en lo que yo había pensado respecto a los jeroglíficos, creo que es de las palabras más difíciles que me han tocado. La verdad, lo primero que pensé es en mi letra, que es indescifrable, pero pensé que eso no le iba a interesar a la gente que nos oye. Pero sí me hiciste pensar en qué fenómenos psicológicos están involucrados o qué características hacen falta para descifrar una cosa así. A ver qué opinas. Lo que yo pensé es, uno, la curiosidad, como en cualquier ciencia, ¿no? Realmente es esa sensación de asombro, de querer entender. Otro, la perseverancia a largo plazo, ¿no? Que hace falta mucho tiempo para lograr descifrar eso y no darse por vencido. Ese es un fenómeno que hasta esa perseverancia a largo plazo para lograr metas difíciles se conoce por su nombre en inglés como grit, que es como seguir y no darte por vencido. Y un rasgo de personalidad que es la meticulosidad, que es poner mucha atención al detalle, hacer las cosas con mucho cuidado. Entonces, bueno, no sé tú cómo lo veas, pero es lo que pensé que se requiere. Con los armarios de cerámica que nos han dicho. No, yo recuerdo bueno, este arqueólogo que les comentaba hace un momento, Carlos Payán, el que fue tu compañero. Aquí le mandamos saludos. Le mandamos un saludo. le voy a mandar cuando tengan la liga, sí. se la mando por correo para que vea que lo mencionamos también. No, el nivel de meticulosidad que tienen los arqueólogos cuando están haciendo su trabajo, documentando, limpiando, haciendo trazos sobre las fotografías que encontraron es impresionante. Y bueno, a la parte que hablas de tenacidad, de perseverancia, sí. Este proyecto fue hace 15 años. Los arqueólogos siguen trabajando en ello, increíble. Siguen descifrando, ¿no? Siguen reencontrando interpretaciones. Es todo un show. Algo que no habíamos comentado es cómo vienen organizados estos jeroglíficos. Ellos, la escritura maya al menos tiene una estructura de zetas. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pero en forma de zetas. O sea, no es como un renglón completo, sino es como en forma de zetas. O sea, ¿hay una diagonal? Hay una diagonal. De izquierda a derecha, y luego bajas así. ¿Y otra vez? Wow. Pero cada posición puede contener muchos símbolos al mismo tiempo. Porque existen estos fenómenos donde toman más de un símbolo, toman características particulares de un símbolo y lo mezclan con las características particulares del otro. Entonces, crean uno nuevo. Se aglutinan, crean uno nuevo que no era de las bases, pero que tiene factores particulares que te hacen, a los que sabían leerlo, les hacen notar
hay dos símbolos y que tienen que juntarlos para crear la nueva idea que... Entonces, digamos como si se junta el signo de Marte masculino y el de Venus femenino y se genera uno nuevo andrógino, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero ahí la computadora sí te ayuda mucho. Claro, si le dices que te detecte patrones característicos, podría ayudarte a identificarlos, claro. Sí. Ahí es, ¿no? Oye, pero hablando sobre las personalidades de los arqueólogos y tal y cual, vamos a leer ahora un textito con Marina al respecto, pero yo me quedé también con la idea de preguntarte a ti, ¿por qué nos mueve tanto el enigma? Ajá. O sea, ¿por qué nos seduce tanto aquello que por descifrar? Sí. En general, en la vida, ¿no? Con una persona a la que no conoces del todo, a veces puede ser más seductora que si la conoces mucho, ¿no? Sí, claro. Sí. Híjole, creo que es una pregunta demasiado alta para mí, no la sé responder, pero sí creo que los seres humanos tenemos ese deseo de enfrentar retos, ¿no? Constantemente, de conocer, de entender y de hacer cosas difíciles. Sí, y en cuanto a las relaciones interpersonales, ahora que lo dices, Dios se oye como a consejo de la revista Vanidades, ¿no? Está bien, que está siempre bien. sea un misterio el otro. Creo que... de aquí siempre salen TikTok. O sea, no, no, pero sí es cierto que cuando suponemos que ya conocemos completamente una persona, se vuelve menos interesante la relación. Y en las relaciones largas, obviamente, te conoces muy bien. Llevo más de 40 años Por eso, casado. por eso ¡Qué barbaridad lo que me estás diciendo! No, déjame acabar. Pero creo que en las buenas relaciones nunca das por hecho al otro y siempre las personas estamos constantemente cambiando, creciendo y siempre tienes curiosidad, interés por conocer al otro, la relación sigue creciendo. Pero como de lo primero que preguntaste, no sé nada, me estoy sacando la teoría así, de la manga, pero pues evolutivamente supongo que tenía sentido el que lo desconocido podía ser un peligro, entonces mientras más rápido empiezas a entender el mundo Muy buen alrededor punto, de ti, claro. pues más seguro estás y sabes a qué se Claro. acercarte, a qué alejarte y cómo controlarlo, ¿no? Entonces siento que lo desconocido Por eso genera se crean inseguridad. tantos mitos alrededor de los desconocidos. Y por eso digo que piensan que es magia cuando tiene que tener algún tipo de explicación. Bueno, vamos a leer un fragmentito Nos desviamos un poco. de un libro muy interesante que se llama La historia del mundo en 100 objetos. ¡Ay, qué bonito! Sí, muy bonito. Bueno, y a partir de un objeto, pues se habla de un periodo de la historia. Y no escogimos, porque no aparecía una estela maya que hablara de un desciframiento, pero sí escogimos una tablilla cuneiforme como objeto, y vamos a leer un fragmento de su desciframiento. Hace poco más de 140 años, un tal George Smith era aprendiz en una imprenta que no estaba lejos del Museo Británico y había llegado a sentirse fascinado por la colección de antiguas tablillas de arcilla mesopotámicas. Tanta curiosidad sentía por ellas que aprendió por su propia cuenta a leer la escritura cuneiforme en forma de cuña, de ahí viene, en la que estaban escritas, y con el tiempo llegaría a convertirse en uno de los principales expertos en escritura cuneiforme de su época. En 1872, Smith estudió una determinada tablilla procedente de Nínive, en el actual Irak. Esta tablilla habla de una inundación. Trata de un hombre al que su Dios le dice que construya un barco y embarque en él a su familia y a una serie de animales, puesto que un diluvio está a punto de borrar a la humanidad de la faz de la tierra. A George Smith, el relato de la tablilla le resultó alarmantemente familiar. Al leerlo y descifrarlo, le resultó evidente que lo que tenía ante sí era un antiguo mito que se asemejaba, y lo que es más importante, precedía a la historia de Noé y su arca. Derriba la casa y construye un barco, abandona la riqueza y busca la supervivencia, desdeña la propiedad, salva la vida, sube a bordo la semilla de todos los seres vivos. Del barco que construirás, sus dimensiones serán todas iguales, su longitud y anchura serán las mismas. Cúbrelo con un tejado como el océano debajo, y él te enviará una abundante lluvia. Que una historia bíblica hebrea apareciera relatada ya en una tablilla de arcilla mesopotámica era un descubrimiento asombroso, y Smith lo sabía, tal como nos cuenta una crónica de la época. Smith tomó la tablilla y empezó a leer las líneas
que el conservador que la había limpiado había sacado a la luz. Y cuando vio que contenía la parte de la leyenda que él esperaba encontrar allí, dijo: «Soy el primer hombre que lee esto después de 2000 años de olvido». Dejando la tablilla sobre la mesa, se levantó de un salto y empezó a correr de un lado al otro de la sala, presa de una gran excitación, y para asombro de los presentes, empezó a desnudarse. Bueno, la pregunta es esa, tú que has trabajado con arqueólogos, epigrafistas... Nunca los he visto desnudar. Pero qué maravilla, porque es lo mismo que cuentan de Arquímedes, ¿no? Que también salió desnudo cuando pudo explicar algo, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Sí, cuando él dice eureka, eureka y sale del baño porque se da cuenta de la presión del agua, ¿no? La pregunta, Margarita, es ¿por qué nos emociona algo tanto que nos desnudamos? Pero fíjate, qué bueno que mencionas esta historia, porque había algo que también te quería decir, Paco, que al oír lo tuyo y ahora lo de Smith, pensé en lo de la importancia de la motivación intrínseca. Está súper comprobado que cuando hacemos algo porque lo queremos hacer nosotros, no para cumplir con una expectativa, es mucho más probable que perseveremos y que lo logremos. Y tú dijiste que desde niño te interesaba la historia, y este hombre que se puso a ver cómo era la escritura cuneiforme, ¡wow! ¡Qué increíble! Oye, ¿pero has vivido algún momento semejante, fascinante, ya sea en carne propia o con algún colega que de repente encuentra un escrito que habla, pues, no sé, de Pacal o de... Porque normalmente uno lee que son de astronomía, de historia, de conquistas, pero... Pues no de colegas, no he oído ninguno así. Okay. Los que he leído de cuando encontraron alguna nueva ciudad o algo, pero digo, no son personas que conozcas. Ajá. Los que he leído, pero sí, imagino. En carne propia, bueno, pues solamente cuando terminas tu doctorado y dices, bueno, hice algo interesante, ¿no? No, Paco, tú eres investigador. Es decir, cualquier investigador que encuentra algo nuevo tiene esa sensación. Y además no lo puedes compartir con muchos, ¿no? Es decir, porque casi no lo entienden, ¿no? Porque son jeroglíficos. Claro. Pero claro que lo has sentido. Estoy seguro que cuando has escrito un artículo y te sientes a gusto con ese artículo, es esa sensación. Seguro. Y por eso la investigación te atrapa tanto, ¿no? Claro, si no te gusta estar ahí haciendo cosas. ¿Y algún texto particular? Porque, no sé, por ejemplo, cuando uno habla de jeroglíficos egipcios, de repente dicen, pues que si una receta o que si un cuento que precede al de la Cenicienta, algún texto así que te llame especialmente la atención. Me acuerdo de uno que nos contaron. Es difícil todos los textos porque realmente, como yo no sé leerlos, ¿no? Sí. Hago los modelos que te dicen que hay ahí, pero yo no sé leerlos. ¿Y quién los lee? Perdón, ¿quién te los lee después? ¿No? Los arqueólogos, son los que nos arqueólogos. Pero justamente nos contaron de uno que es un cómic. O sea, para mí cuando me dijeron, es un cómic. ¿Y cómo va a ser un cómic? Sí, es la historia de un conejo que le esconde sus herramientas a un dios, y el dios ¿no? Sí. Pero está en jeroglíficos mayas ahí cincelado en una estela. Entonces, pero o sea, claro, porque el concepto de cómic no tiene por qué ser nada más del siglo XX, ¿no? Sino qué maravilla. Probablemente existía desde antes esa idea de contar historias, ¿no? Entonces, ese es uno que me acuerdo que, pues, un texto particular que te acuerdas, ese me acuerdo. Y algo que, ahorita me estoy acordando de algo que también me llamó la atención cuando empecé a revisar todo esto, es que nos contaron los arqueólogos que los textos que están en los monumentos mayas pueden tener diferentes versiones dependiendo quién lo iba a leer. Por ejemplo, lo que está arriba, lo que pensamos como pirámide, que es la escalinata del templo, arriba en el dintel que entra al templo es una versión que iba a leer probablemente el sacerdote o el rey de la ciudad, ¿no? Lo que está en las escalinatas, en las estelas normalmente que están ahí, pues alguien que iba a leer tal vez los de la clase alta que se acercaban. Y lo que está hasta abajo en la entrada es la versión que le daban al pueblo, a los que podían leer, ¿no? Que eran pocos. Entonces la misma historia podía estar contada en diferentes versiones. ¡Qué increíble! Entonces, más de 18, menos de 18. No es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo que ha existido miles de años. Oigan, yo leí recientemente, pero no me acuerdo exactamente a qué cultura se refería, que encontraron también un documento antiquísimo, no sé si cuneiforme, que aparentemente era la carta que le escribía una mujer a su yerno, porque su hija, la esposa del yerno, estaba a punto de dar a luz y le decía, voy a vender el burro porque quiero estar con ella cuando nazca el niño.
Y se me hizo muy conmovedor, así como el cómic, ¿no? Que hay cosas que pensamos que son muy nuestras y son de nuestra especie, y esto así como de la preocupación maternal y querer estar ahí, me hizo muy conmovedor. Yo me enteré de una, pero no recuerdo qué civilización, y también era una carta de un hijo quejándose con su madre porque todos sus compañeros de no sé qué tenían mejores ropas que él, entonces que por favor que le tejiera una prenda más adecuada, ¿no? Pero era así como, madre, todos se visten mejor que yo, y tú me tejiste esta cosa y esta espantosa, pues por favor haz algo. Y así como, wow, el berrinche siempre. Bullying en Mesopotamia. Bueno, Marina, ¿qué nos has traído hoy tú? Yo, un ABC, porque dije, pues qué tan complicado tendría que haber sido todo el asunto de los jeroglíficos egipcios, y dije, como, pues cómo se leen, y dije, no, pues con razón sí estaba muy complicado. Y una es la dirección de la lectura, puede ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo, y depende de la posición que tenga como un animal o un ser humano dentro de como la inscripción. Entonces hacia donde está volteando a ver es como tienes que leer. Sí, y no se mezclan. También en el egipcio, me parece. Sí. Bueno. Y no se mezcla, o sea, en una sola inscripción solo vas a leer en un sentido, gracias al cielo. Y dentro de los distintos jeroglíficos están los fonéticos, que sería como nuestro abecedario. Entonces, este dibujo representa un sonido, solo representa la letra A. Pero también hay algunos que son silábicos y pueden representar 2 o 3 como sonidos continuos. Entonces, por ejemplo, el típico escarabajo, ajá, ese representa el sonido, no sé si lo pronuncio bien, Kepr, es un solo dibujo y representa más sonidos, ¿no? También están los determinativos, que se colocan al final de la palabra como para aclarar el significado. Y pues también están las palabras como tal, que es justo lo mismo, que ya representa como un sustantivo, que si no mal entiendo, antes se pensaba, antes de que lo lograran descifrar, que todos los símbolos egipcios iban más bien como hacia representar cada dibujo una palabra, como un concepto entero, ¿no? Pero y después... ¿Estás hablando del jeroglífico egipcio? Sí, vale, egipcio. Perdón. Okay, ya. ¿Qué? Porque supuse que hablaríamos más de los mayas durante el episodio. Y pues obviamente era un tipo de escritura pues muy complejo. Al inicio se genera el egipcio monumental, que es el famosísimo y es sobre todo para asuntos sagrados. Eventualmente se va transformando al hierático, que ya es más similar como una letra cursiva y ya se podía poner sobre papiros. Eventualmente pasa al demótico, que está aún más simplificado, y al final ya llega... Que es el del pueblo, perdón que te interrumpa, de ahí demos. Ahí está. Y pasamos al final al cóptico, que ya se empieza a mezclar también con el alfabeto griego. Y fue como se fue simplificando poco a poco. Y dije, no, pues sí estaba complicado descifrar eso. Sí. Oye, sin embargo, tus investigaciones no solo van enfocadas a este tipo de desciframientos. Me comentabas que has trabajado con cuestiones de fotografías aéreas enfocadas en la agricultura, y justamente el otro día, además, no sé, pero creo que tiene que ver con esto, leía una noticia en la BBC que decía que la inteligencia artificial había ayudado a identificar 300 nuevas líneas en las líneas de Nazca, ¿no? ¿Qué haces tú al respecto? Lo que hacen es, no va mucho por las líneas de Nazca. Ya. Pero esa es una colaboración que tenemos aquí en el ITAM con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y tienen su grupo de agricultura de precisión. Entonces imagínate que tienes un dron volando encima de algún cultivo y puede ir tomando fotos y reconoce qué píxeles de la foto corresponden a un cultivo de interés, al que tú estás tratando de hacer crecer. Y qué cosa no es, qué cosa es background, ¿no? Entonces, en visión por computadora ese es el problema de segmentación, ¿no? Segmentamos la imagen. Y entonces, la idea es que después, cuando tú quieras agregarle algún tipo de nutriente, por ejemplo, a la planta, pues solo caiga en las hojas y no se desperdicie en el background. Wow. O al revés, si quieres a un herbicida porque tiene ahí una plaga, pues que no le vaya a caer a tu plantita.
¿no? Entonces hacemos igual inteligencia artificial, procesamiento de imágenes para poder hacer esa segmentación. Y ahí metemos ahí pues o sea, revisamos qué tipo de variables son interesantes, la imagen RGB nada más, la intensidad de luz, la iluminación, alguna información de profundidad podría ayudarte a separar qué cosa está arriba de abajo, ¿no? O sea, qué cosa es de interés y qué cosa no es de interés, ese tipo de ¿Y ahora están en la fase de diagnóstico, digamos, o ya están utilizando los resultados que sus investigaciones le están arrojando para echar más de aquello? Todavía estamos en la parte de investigación, o sea, estamos entrenando modelos de inteligencia artificial para ver qué tan bien separamos. Tenemos por ahí un par de artículos publicados, hay otro que va a salir, lo estamos escribiendo, esperemos que salga pronto. Y hay un proyecto más donde estamos tratando de predecir la salud el nivel de nutrición de la planta, también con imágenes. Entonces las plantas se las organizan en diferentes por edades, les van tomando fotos en la primera semana, segunda semana, tercera semana, y con diferentes niveles de tratamiento. Hay aplicaciones, ¿no? De estas que supuestamente te dicen si a tu planta le falta agua. Sí, por ahí va, correcto. Por ahí va. Pero entonces aquí se crea un problema bien interesante, como piensan en personas, por ejemplo, un niño de 10 años malnutrido y un niño de 8 años muy bien nutrido. Entonces, solamente desde el punto visual, así viéndolo a lo lejos, podrías confundirlos, no sabes cuál es cuál, ¿no? Y ahí podría ser muy peligroso y entran los sesgos de raza, de no sé qué. Y entonces hay un interesante. Entonces con las plantas pasa un fenómeno así. Wow. Sí. Y también estás en otro proyecto, me contabas, para analizar electrocardiogramas. O sea, a un médico le llega alguien que no sabe si tiene una arritmia o no, y ese médico debe actuar, pero ese médico no es el especialista. No es el especialista, es entonces, correcto. ¿Cómo entender ese electrocardiograma que le arroja esa primera atención? Por ahí va. Esta es una colaboración también. Normalmente, como computólogo buscas, cuando te gusta aplicarlo, buscas con quién aplicarlo. Claro. ¿no? Entonces, esta es una colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología, que está aquí padre. en Tlalpan, ¿no? Tlalpan. Ajá. Y la idea ahí es poder desarrollar una app que le podamos dar a los médicos de primer contacto, a los que están en los generalistas. A los generalistas, no a los cardiólogos. Los cardiólogos pues saben leer los electrocardiogramas, ¿no? Pero a los que están en las clínicas estas de primer contacto, pueden tomarle una foto al electrocardiograma, porque probablemente sí tengan una máquina que hace electrocardiogramas de las viejitas que los imprimen, a lo mejor, ¿no? Porque también hay digitales, pero bueno, pensemos en las que los imprimen. Pero lo que no tienen tal vez es un especialista. Entonces, pues imagínate que tienes una máquina que te da al menos una sugerencia inicial, ¿no? En lo que le pasas tu electrocardiograma al especialista y lo revisa y te lo regresa, pero por lo pronto te da una ayuda, te dice si la persona hay que atenderla ya, porque si no se te puede ir en menos de 30 a 40 minutos. Si la tienes que atender, pero bueno, a lo mejor puede aguantar 90 minutos, pues le das preferencia al de 40, ¿no? Es un poco de triage ahí. O a lo mejor, bueno, si está enfermo, pero no es urgente, no es una cosa de operarlo, ¿no? Es que hay que darle medicamento, le das medicamento y lo mandas a casa. ¿Y en este caso en qué momento están? Ese es un proyecto que va un poquito atrasado, estamos colectando datos. Okay. Es muy difícil, los cardiólogos tienen ahí, también al parecer tienen muchos datos, pero los tienen, para entrenar los modelos, quiero decir, pero los tienen archivados. Y entonces digitalizarlos toma un rato, porque su prioridad es atender clientes enfermos, pacientes, no estar digitalizando. Yo estoy pensando que deberían pensar en una app que sirviera para identificar si uno se enamora cuando ve a alguien según la frecuencia cardíaca. Podría ser. No sería tan buena. No sería tan buena. Pero sería lucrativa. Sería lucrativa. Bueno, sí. Pues y se puede conectar o sea, no tienes que tener aquí un equipo de electrocardiograma enorme, ¿no? Pero el reloj, ¿no? Pero qué tan complicado es al reloj de tu novia, Oye, a ver, ¿qué está pasando? ¿Ves? ¿Lo ves? Tú sabes si te emocionaste cuando viste a alguien. No necesitas que te lo diga una máquina. ¿Qué tan complicado es el clasificar los electros? Porque los cardiólogos a la vista lo saben. Entonces no debe ser tan difícil porque son, curvas. Da igual el tipo de curvas que son. Pero lo que buscas es, en general, si un electro es normal, es casi, si tú le enseñas a alguien, esa persona puede saber si es normal o no. ¿Sí? Entonces, nada más es ver cuando hay alteraciones, ¿no? ¿Qué tan difíciles son esas alteraciones? Porque hay ciertas cosas que son, yo siento que son fáciles, como la taquicardia. Eso es fácil, ¿sí? Arritmia. Como las arritmias, eso es fácil.
justo por ahí va. Hay ciertas condiciones que son muy fáciles, hay unas que son muy particulares y no tanto. Y son justo las que les cuestan trabajo también, incluso a los especialistas. Arritmias, taquicardias, más o menos fáciles. Como soplos. El infarto, o sea, reconocer a alguien que le dio un infarto, también. reconocerlo relativamente fácil. Hay una condición que, nuevamente aquí a lo mejor lo digo un poco sin ser muy preciso, soy cardiólogo, pero hay una condición que te muestra un patrón de un segmento concreto del electrocardiograma que en condiciones normales, bueno, oscila, pero la media es 0, ¿no? Pero cuando la persona es propensa de sufrir un infarto, empieza a elevarse. Antes de ser puede ser predictivo. Puede ser predictivo. Wow. Y entonces le llaman elevación del segmento ST. Y al parecer es algo que guía a los cardiólogos para decir a esa persona le puede dar un infarto. Pero puede ser que le dé el infarto sin que aparezca ese patrón visual. Entonces, pero si siempre que aparece le da. Tampoco. Puede ser que aparezca por alguna otra Entonces casa. no te está dando ninguna información. Es un poco... yo ahí no me he quedado todavía muy claro cómo hacen... O sea, ¿en qué casos? Sí, y en qué casos no. Sí, en qué casos no. Pero, por ejemplo, reconocer esos... Tenemos un set de datos que está marcado como elevación del segmento y... infarto sin elevación. Esa nos está costando muchísimo trabajo, ¿no? Y podemos detectar infartos, podemos detectar elevación del segmento, pero detectar infartos sin la elevación nos cuesta muchísimo trabajo. Pues se nos está acabando el tiempo. Yo sí querría hacerte una última pregunta. ¿Cómo crees que la ingeniería o computación, por ejemplo, nos puede ayudar no solo a facilitar la vida en el presente, como nos estás contando ahora, sino a entender el pasado en general? Como el outsider. Es muy buena pregunta. Mi experiencia con los jeroglíficos es que son casos muy particulares. La inteligencia artificial, como la inteligencia biológica, requiere muchísimos ejemplos de entrenamiento para volverse robusta, ¿no? Experiencias. Reconocer perros porque te bajas un set de imágenes de 10 millones de perros del internet se vuelve relativamente fácil. Reconocer jeroglíficos que un artesano hizo a cincel y que su arte es diferente de los otros escribas y que vivía en un contexto particular y solo hizo 2 estelas en toda su vida. Es muy difícil. Yo creo que sí hay mucho que se puede hacer para reconocer patrones que puedan sugerir hipótesis, ¿no? Pero que logre hacer un desciframiento completo, la inteligencia artificial, fíjate, lo veo difícil. Soy computólogo y me gusta y es mi área, lo veo muy difícil, porque no hay esa capacidad de generalizar. Ajá, ¿no? Por eso desde pequeño te llamaba la atención la arqueología. Sí, está ahí el reto de hacerlo Exacto. de manera humana y, ¿no? Sí. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por habernos interesante. acompañado. No, ustedes, gracias por invitarme. Sí, tengo 2 minutos. Sí, hay algo que quería contarles sobre jeroglíficos o, ya llamamos, representaciones del conocimiento que nos cuesta trabajo entender. Y es que la inteligencia artificial tiene esto que les comentaba hace un momento, de mapeamos una forma de entrada, una forma de salida, pero pasa por un montón de transformaciones no lineales que no entendemos. Por eso a mucha gente no le gusta la inteligencia artificial, porque dice que no es explicable. No podemos entender. Podemos hacer un trackback y decir, mira, de aquí paso para acá y de aquí para acá. Pero ¿qué significa esa transformación lineal intermedia? Es bien difícil de interpretar, ¿no? O sea, es un vector de 10 elementos que salió de 40 combinaciones lineales que después se mezclaron en otras 10. A ver, con un ejemplo aterrizado. Un ejemplo aterrizado es que los investigadores de Facebook pusieron a 2 inteligencias artificiales a resolver un problema meramente por research, ¿no? Investigación, repartirse recursos hipotéticos, virtuales. Era un reto de ver si podían ser colaborativos, ¿no? O sea, agentes colaborativos. Se fueron de fin de semana, dejaron ahí el experimento corriendo y cuando regresaron y vieron la bitácora, no entendían el tipo de mensajes que estaban intercambiando. No pretendo ser alarmista o decir que Skynet despertó, ¿no? Terminator, pero a lo que voy más bien es que estamos ante un surgimiento de un set de representaciones del conocimiento
que nos va a costar trabajo a nosotros descifrar. Wow. O sea, puede haber arqueología digital para entender, o existe más bien arqueología digital para entender cuál es el proceso que sigue una computadora para hacer la representación del conocimiento. O sea, que más que la inteligencia artificial nos va a ayudar a nosotros a descifrar nuestros pensamientos o nuestros jeroglíficos, va a ser al revés. Nosotros vamos a tener que tratar de descifrar las argumentaciones de la IA. O podemos creerle ciegamente, pero creo que eso es muy arriesgado. Bueno, Paco, pues un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. En un libro bellísimo sobre historia de la arqueología titulado Dioses y tumbas, leemos: William Jones, que hizo las primeras traducciones del sánscrito, no era un orientalista, sino un juez de Bengala. Gottefend, el primero en descifrar una escritura cuneiforme, era especialista en filología clásica, y su sucesor, Rawlinson, era oficial del ejército y político. Los primeros pasos en el largo camino para descifrar jeroglíficos los dio Thomas Young, médico, y Champollion, que fue quien llegó a la meta, era solo profesor de historia. Humann, el que hizo las excavaciones de Pérgamo, era ingeniero de ferrocarriles. ¿No es suficiente esta lista para lo que aquí nos proponemos? ¿No deberíamos demostrar una especial gratitud a estos outsiders? Que conversaciones como las de hoy con nuestro invitado especial, Paco Román, y nuestros amigos de siempre nos inviten a meternos donde no nos llaman. Abrámonos a la interdisciplinariedad, pues probablemente esta es la única ruta hacia el desciframiento de los grandes enigmas de la humanidad, entre los cuales la vida es, sin duda, el más profundo y mágico jeroglífico. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas, al CARLE y a la Biblioteca, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional, y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Rosa y Shana. Una semana. Una palabra. ¿Te sabes alguna adivinanza? ¿Qué hace una vaca en una mina? ¿Qué hace? Va caminando. Ok, ¿qué criatura empieza su vida en 2 patas? Después, no, empieza su vida en 4 patas, después en 2 y después en 3. ¿Quién? El humano. ¿Quién es algo y nada a la vez? ¿Quién? El pez. Es la de soy pequeño como un ratón y cuido la casa como un león. ¿Qué eres? La llave. Sí. Si dices mi nombre, no existo más. ¿Qué soy? ¿Qué eres? El silencio.